Amigo, amiga, en esta ocasión vamos a estar estudiando el tema El don profético en nuestros días. Es el estudio número 15. Ahora vamos a orar para pedir la bendición del Espíritu Santo en nuestro tema de hoy. Nuestro Señor, en este momento te agradecemos por tu palabra, que la misma se deje sentir en nuestra vida interior y a cada amigo que nos ve o nos escucha. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios ha anunciado que el don profético estará presente en los últimos días. Sin embargo, también anunció la presencia de falsos profetas. Al estudiar este tema es importante, número 1, tomar conciencia de la vigencia del verdadero don profético en nuestros días. Y número 2, rechazar cualquier falso profeta. ¿Cómo quedó la comunicación entre Dios y el hombre por causa del pecado? En Isaías 59:2 dice la Biblia: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Sin embargo, el pecado de estos cortó aquella comunicación. Un Dios que habita en santidad no puede revelarse directamente a sus criaturas porque éstas no podrían soportarlo. ¿A quiénes escogió Dios para revelar su voluntad al pueblo? En Números, capítulo 12 y versículo 6, nos dice la Santa Biblia: cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. El don profético fue dado al pueblo para restablecer la comunicación entre Dios y el hombre. Esto ocurría cuando Dios revelaba su voluntad al profeta mediante visiones o sueños. Una vez terminada la revelación, el profeta la transmitía al pueblo. ¿Qué bendición acompañaría al pueblo de Dios si éste atendía el mensaje del profeta? En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad acompaña al pueblo si éstos oían y obedecían la voz de Dios a través del profeta. Así quedó demostrado cuando Israel obedeció. Del año 800 a.C. al año 400 a.C., la mayoría del pueblo desatendió el mensaje de los profetas y el resultado fue la debacle espiritual y el cautiverio. ¿Qué tres funciones o ministerios tienen los profetas? En Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El profeta tiene un triple ministerio. Debe edificar o enseñar al pueblo las verdades espirituales. Debe exhortar o aconsejar a la iglesia en todos los aspectos de la vida y que estén conectados con la vida espiritual. El ministerio del profeta estaría incompleto si no tiene palabras de consuelo para el pueblo en los momentos difíciles. ¿Qué evidencias físicas mostraba el profeta en el momento que estaba en visión? En Daniel capítulo 10 y versículos 7 al 11 y versículos 15 al 19 dice: solo yo, Daniel,
vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí sin retener vigor alguno. Al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido, rostro en tierra. En eso, una mano me tocó, me sacudió y me puso en mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y Gabriel me dijo: Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre tus pies, porque he sido enviado a ti. Cuando me dijo esto, me puse en pie temblando. Y el versículo 15 al 17 dice: Mientras me decía estas palabras, yo estaba enmudecido, con mis ojos en tierra. Pero como una semejanza de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba ante mí: Señor mío, esta visión me ha llenado de angustia y me ha dejado sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar contigo? Porque al instante me faltó la fuerza y quedé sin aliento. Versículos 18 y 19 dice: Aquella semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten buen ánimo y aliéntate. Y cuando me hablaba, cobré vigor y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. El profeta muestra unas evidencias físicas en el momento en que está en visión. En el versículo 5 está inconsciente del medio ambiente que le rodea. En el versículo 8 pierde la fuerza. En el versículo 16 puede hablar. En el 17 le falta el aliento, no respira. En el versículo 18 y 19 tiene una fuerza sobrenatural. Y en Números 24:4 está caído, pero los ojos abiertos. ¿Cuál era una forma de saber si un profeta es verdadero o falso? En Deuteronomio capítulo 18 y versículo 20 al 22 dice: Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Y si preguntas: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta: no tengas temor de él. Entre otras cosas, el profeta también era un vaticinador de sucesos. Una forma de saber si era un profeta verdadero o no era observando si su profecía se cumplía. Si no se cumplía lo predicho o lo profetizado, entonces no era un profeta verdadero. Hoy muchos pretenden ser profetas, pero sus predicciones no se cumplen. En realidad es que Dios no les reveló nada. ¿Hasta cuándo estará presente en la iglesia el don profético? En Efesios capítulo 4 y versículo 11 al 13 dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Todos los dones espirituales, incluyendo el don profético, han de estar presentes en la iglesia hasta el mismo fin. El propósito es perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si esto es así, entonces el don profético es indispensable. ¿Sobre qué tipo de personas puede manifestarse el don profético en estos últimos días? En Joel, capítulo 2 y versículo 28 al 31, dice: Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El don profético puede manifestarse a cualquier edad y en cualquier sexo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos pueden ser profetas. Una mujer puede ser profetisa, ya que la Biblia presenta varios casos. La profecía de Joel anuncia una manifestación especial de este don en los últimos días, cuando el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. Ya esto ocurrió en el año 1780, lo del oscurecimiento del sol y la luna en sangre. ¿Qué dos características distintivas tendrá la última iglesia de Jesús? En Apocalipsis, versículo 12 y capítulo 12, y versículo 17 dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo define la Biblia la frase testimonio de Jesús? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice la Santa Biblia: Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: No hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienden al testimonio de Jesús, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La misma Biblia se interpreta. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía en la iglesia remanente. Elena G. de White fue escogida por Dios en 1844 como profetisa para este último tiempo. Su ministerio duró 70 años y tuvo más de 2,000 visiones y sueños proféticos. Escribió más de medio centenar de libros. Y fíjese usted si fue realmente escogida por el Señor, que una persona que no cursó más de un tercer grado. Y sin embargo, ¿cómo escribir más de 50 libros? Una persona con un tercer grado que no sea escogida por Dios e inspirada por el Espíritu Santo. El don profético restauró la comunicación entre Dios y el hombre. Hay formas de reconocer a los verdaderos profetas. Una de las características distintivas de la última iglesia es que tendrá presente el don profético. La última iglesia de Jesús tiene dos características distintivas y ellas son: que guarda los mandamientos de Dios
Y segundo, tiene el testimonio de Jesucristo. En estos días, y tal como en el pasado, Satanás está airado contra estas dos verdades bíblicas. Ya conocemos los 10 mandamientos, pero ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Ya lo hemos dicho, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que te invitamos a conocer mejor sobre los escritos de Elena G. de White. Puede bajar la aplicación EGW Writings y allí tendrás los libros escritos por ella. Y juzgue usted por usted mismo si esos escritos no han sido inspirados por Dios. Esperamos que este estudio le haya ayudado, ¿verdad?, a poder conocer un poco más sobre la iglesia verdadera. Y aquí le dejamos otros textos que usted puede también buscar en su Biblia para que tenga un poco más de conocimiento sobre este tema. Nuestro próximo estudio será el estilo de vida del cristiano. Es el estudio número 16. Dios te bendiga y te guarde. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Mi todo a Dios consagrado.